Hola Jorge. Hola, ¿cómo está la gente del FM7? Un gran saludo. Aquí en vez, como día miércoles, pero viernes. Claro, andamos como al revés, ¿no? Siempre. Hoy día hablaremos del comunismo y capitalismo, las dos caras del mismo poder. Sí, este es un tema interesante porque la gente suele tomar como el comunismo y el capitalismo como cosas que son completamente antagónicas. Y lo son, digamos, en concepto. Pero finalmente hoy día vamos a entregar algunas claves que indicarían que estarían en el fondo trabajando juntos para un mismo poder. Por eso se llama así, comunismo y capitalismo, las dos caras del mismo poder. Exacto. Bueno, mucho se ha escrito y debatido acerca del comunismo y del capitalismo en el sentido de que son dos sistemas diametralmente opuestos en su forma, ¿cierto? Social, cultural, económica y religiosa. Por un lado, el comunismo es ateo y rechaza la acumulación del capital, mientras que el capitalismo promueve la libertad de culto y la acumulación de la riqueza privada. De lo anterior se deduce que quien sea capitalista no puede ser comunista, ni viceversa, por lo tanto sería un contrasentido, por ejemplo, que un megamillonario como George Soros sea un financista de grupos de izquierda afines al comunismo. O que el propio Rockefeller en algún momento de la historia dedicara felicitaciones a Mao Zedong por encabezar el eficiente comunismo en China. Hoy vamos a dedicarnos a revelar datos que confirman que el comunismo es falso marxismo y fue creado para poder instalar en la Rusia feudal un sistema de concentración de poder y riqueza en la cúpula de un solo partido, el comunista, a la vez controlado desde la City de Londres por la élite financiera internacional representada por la familia Rothschild, ¿verdad? Exacto, así es. Buena introducción aquella. Exactamente lo que vamos a estar viendo hoy día. Jorge, yo quiero saber, por ejemplo, por qué se plantea en la introducción que el comunismo, digamos, es falso marxismo, según quiénes. Mira, lo que pasa es que en los conceptos está la trampa. Tú puedes explicar algo, tú puedes definir una cosa, pero puedes perfectamente hacer todo lo contrario a lo que estás definiendo. Y eso es un poco lo que se ha estado constatando en el mundo con respecto a estos conceptos. Por ejemplo, el marxismo define que este funciona cuando los trabajadores se toman los sistemas de producción de un país industrializado y en vez de hacer que los beneficios vayan a los capitalistas, los toman para los propios trabajadores. Esa sería como la base del marxismo. Pero si tú analizas lo que se hizo en la Unión Soviética, tú te das cuenta de que se tomó todo el control de un país, pero no para que el aparato productivo estuviera en beneficio de los propios trabajadores o del pueblo, sino que lo tomó todo una cúpula partidista, en este caso el Partido Comunista, se adueñaron de todo en nombre del pueblo, pero sin él, en el fondo. Eso vendría a ser, digamos, la decepción o el engaño detrás de esto. Una cosa es el marxismo en el papel, que yo inclusive leyéndolo no tengo ningún reparo prácticamente, es antiegoísta inclusive, pero en la realidad es absolutamente egoísta lo que se armó, por ejemplo, en la Unión Soviética. Es decir, unas pocas personas se tomaron el control de todo en la Unión Soviética. ¿Y cómo fue que el comunismo se constituyó en Rusia, que era un país de tipo feudal, principalmente campesino, y no en Alemania, Inglaterra o Italia, que sí tenían industrias privadas, y por ende donde sí se podía luchar contra el capitalismo? Bueno, ahí está precisamente el contrasentido de lo que te estaba diciendo anteriormente. Es decir, el comunismo, si se hubiese echado a andar, la lógica era que fuera en Inglaterra, en Alemania, te fijas, que sí había industria y había capitalistas. En cambio, Rusia era un país feudal y había una monarquía, la familia Romanov, los zares de Rusia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que lo que promueve el marxismo simplemente en un lugar donde no había capitalismo, donde no había, digamos, contra quién luchar. Entonces es extraño. Entonces ahí digamos que comenzamos a sospechar de que lo que se armó finalmente en Rusia, o lo que armó la Unión Soviética, en el fondo fue un invento, una especie de estratagema para poder finalmente poder controlar toda la producción de un país por una cúpula, en el fondo política, partidista del Partido Comunista, pero al mismo tiempo controlada por una élite financiera, como vamos a ir viendo más, un ratito más. Muy bien. ¿Y cuál sería el interés de millonarios como George Soros de fomentar la izquierda cuando está
esta se supone está contra el mismo capitalismo que les ha vuelto rico. Claro, eso es una de las cosas que a la gente le cuesta entender. Es decir, ¿cómo es posible que que millonarios como George Soros, por ejemplo, promuevan el comunismo? No tiene sentido, porque el comunismo se supone, en el papel y tal como te decía, el marxismo se supone que es la expropiación del capital privado para distribuirlo entre toda la gente. ¿Te fijas? Pero, ¿cuál es la trampa? Que ellos, en el fondo, lo que hacen es controlar y sobornar, en el fondo, la cúpula de un solo partido para poder finalmente controlar todo en un país. Por ejemplo, por hacer una simple pregunta, ¿qué es más fácil para una élite financiera para poder controlar un país? ¿Sobornar a todos los partidos políticos o a uno solo? ¿Qué es más fácil? Uno. Así de simple. Si tú controlas uno solo, el que controla todo, rápidamente tú controlas el país completo. Entonces, ¿qué le conviene más a los ultra ricos? El comunismo, que obviamente no es real. Estamos hablando de una trampa en el fondo, hacer creer al pueblo que él gobierna, pero en el fondo gobiernan los ultra ricos controlando la cúpula del Partido Comunista. ¿Y qué antecedentes hay de que el comunismo es un estratagema de los súper ricos para controlar el mundo? Mira, los mejores antecedentes sobre la creación del comunismo desde los dueños del capitalismo lo podemos ver en las profundas investigaciones de un académico e historiador británico llamado Anthony Sutton, que a su vez tiene muchos libros, pero recomiendo uno llamado Wall Street and the Bolsheviks Revolution, es decir, Wall Street y la revolución bolchevique, donde documenta con lujo de detalles cómo toda la operación de crear a la Unión Soviética fue financiada por familias pertenecientes a la élite, como los Schiff, los Warburg, Krumloev y por supuesto los propios Rothschild. Esto viene, para que más o menos se entienda, la familia Rothschild unos 100 años antes de la revolución, digamos, rusa, del bolchevique de 1900, en realidad no fue rusa, fue bolchevique, fue extranjera en el fondo, fue financiada por Wall Street principalmente, es decir, por los capitalistas. Nathan Rothschild tenía un plan en el fondo de hacer que todas las monarquías se pusieran como tras bambalinas y poner en el fondo gobiernos títeres. El plan de dominación global que todavía está, digamos, en operación, claro. Pero los Romanov no quisieron. Ellos se mantuvieron leales a su pueblo porque se dieron cuenta de que en el fondo era un engaño. Y Nathan Rothschild, el que era el patriarca de los Rothschild, jura que en el futuro iba a destruir a los Romanov. Y a partir de eso, digamos que comienza todo un sistema, comienza toda una conspiración, no una teoría, sino una conspiración real en contra de la familia Romanov para poder finalmente sacarlos de Rusia y poder instalar finalmente este comunismo ateo absolutamente contrario al capitalismo que promueve, digamos, la libertad de culto. Por ejemplo, mira, otro antecedente en el libro de Sutton se menciona, en ese libro que mencioné, sale publicada una caricatura muy interesante, una caricatura política, que fue creada por el caricaturista Robert Minor y publicada originalmente en el St. Louis Dispatch de 1911. Ojo, 1911. La revolución bolchevique fue en 1917. O sea, esto fue publicado 6 años antes del asentamiento del comunismo en la Unión Soviética. En ella se muestra a Marx siendo celebrado por medio de Wall Street con su obra bajo el brazo, mientras saluda de mano a George Perkins, que era socio del banquero J.P. Morgan, y al lado de esto las figuras de Andrew Carnegie y John D. Rockefeller. Es decir, esa caricatura revela que hubo un canto de victoria antes de que el comunismo se asentara en la propia Unión Soviética. Es decir, ¿esto fue casualidad? No, para nada. Absolutamente todo planeado. La élite no deja nada al azar. Ellos van trabajando absolutamente hasta con décadas, hasta centurias a lo mejor de antelación, porque ellos hacen un plan ni siquiera basado en vida humana. Es como si lo hubieran basado en otro tipo de vida, más largas todavía. Qué impresionante. ¿Y quién o quiénes inventaron este sistema de control comunista capitalista? Mira, los que inventaron este sistema de control, mira, esto partió principalmente por ahí por el año 1776, o sea, es mucho más antiguo en realidad, pero digamos que el sistema dualista comunista capitalista se puede decir que partió básicamente desde la época de Adam Weishaupt, que fue el fundador de los Illuminati de Baviera, o de los perfectibilistas de Baviera, el 1 de mayo de 1776. Desde ahí que ellos empiezan a ejercer un plan para poder controlar los gobiernos del mundo, desde el propio comunismo, que todavía ni siquiera existía, pero ellos sabían que tenía que haber una especie digamos, de partido gobernante, en el fondo, que pudiera controlar todo.
Mira, es más o menos lo que pasa, por ejemplo, con los sindicatos de empresa. Si tú quieres controlar la idea de todos los trabajadores, controla a los sindicalistas, a los jefes sindicalistas. Lo mismo en los países, exactamente lo mismo. Entonces, principalmente Adam Weishaupt inspira a un filósofo llamado Hegel, que crea lo que se llama la teoría hegeliana. Y posteriormente inspira a Marx para poder hacer finalmente el manifiesto comunista y poder ejercer desde algo que en el papel suena a verdad, se monta esta mentira, digamos, comunista para poder controlar al mundo. Ahora, en pocas palabras, la base del hegelianismo asume que la mente humana no puede comprender nada a menos que se pueda dividir en dos polos opuestos, bueno, malo, correcto, incorrecto, izquierda, derecha, tesis, antítesis. Entonces, ¿cuál es la trampa? ¿Cómo lo lograron? Ellos lo que hicieron fue crear el capitalismo y crearon su antítesis, que es el comunismo. Pero al mismo tiempo la teoría hegeliana dice que si tú quieres controlar los dos lados, crea una síntesis para controlar ambos lados. ¿Te fijas? Entonces te dan dos trincheras para que tú elijas una y empiezas a pelear unos con otros y los que están arriba revuelto, ganancia de pescadores, divide y vencerás. Y así ha estado funcionando hasta el día de hoy. La Revolución Francesa la hicieron ellos precisamente por lo mismo. Es decir, el pueblo se había dado cuenta de que los de arriba, es decir, el clero y la nobleza, se estaban quedando con todo. Y el pueblo moría de hambre. Es decir, sabían que la lucha era los de arriba contra los de abajo. ¿Qué hicieron? Un masón, Robespierre, baja al pueblo y divide al pueblo en dos. Ahí se crea la Asamblea Nacional. Y divide al pueblo en dos, en izquierda y derecha. Magistral. Ahora el pueblo pelea entre sí y los de arriba son amigos. Todos amigos y siguen gobernando. Ahora, mira, otro detalle interesante que se me quedó ahí en el tintero respecto de la pregunta anterior. Mira, hay una evidencia sorprendente que es un interrogatorio que hizo la policía stalinista, que se llamaba la NKVD, que le hizo uno de los fundadores de la Internacional Comunista en 1938, llamado Christian Rakowski, cuando tenía 65 años y se enfrentaba a la pena de muerte por conspirar para derrocar a Stalin. La transcripción de su interrogatorio de 50 páginas, conocida como la Sinfonía Roja de Mayo o la Sinfonía de Roja, no se esperaba que fuese hecha pública alguna vez. Confirma que los Rothschild planearon utilizar el comunismo para establecer una dictadura mundial de los súper ricos. Esta vez, al más explosivo documento político de la historia moderna, se revela por qué los últimos Illuminati crearon a Hitler y luego lo destruyeron y por qué Stalin hizo pacto con Hitler en 1939. Este sujeto lo toman porque creen que conspiró contra Stalin y le dan un suero de la verdad. Y bajo ese suero de la verdad el tipo empieza a confesar todo. Empieza a confesar toda la conspiración en el fondo que los Rothschild habían hecho para poder sacar a los Romanov y poder instalar esta Unión Soviética en el fondo que era controlada desde Wall Street. Ahora, esta información, él tenía obviamente información privilegiada. Él nació con el nombre de Chaim Rakeover en 1873, estudió medicina en Francia y antes de convertirse en revolucionario fue el líder de un grupo terrorista que atacó a los funcionarios del gobierno. En 1919, Lenin lo puso a cargo del gobierno soviético de Ucrania, consiguió mantener la zona de parte de los bolcheviques durante la guerra civil, que Stalin después le nombró embajador de Rusia en París, eso fue en el año 25. Rakowski pertenecía a la poderosa facción trotskista que seguía las órdenes de los Rothschild. Muchos de este grupo fueron fusilados por Stalin en el 37 en las purgas del Partido Comunista. Este tipo, bajo el suelo de la verdad, contó absolutamente toda la verdad ante los atónitos agentes del propio Stalin que no podían creer lo que estaban escuchando. Es decir, todo su ideario, todo su espíritu idealista comunista marxista, en el fondo era controlado por aquellos mismos que estaban supuestamente combatiendo. Y por ejemplo hemos estado hablando del inicio de esta dualidad comunista capitalista, pero hoy continúa este engaño, es decir, la élite todavía está tras un nuevo orden mundial comunista capitalista. Totalmente. Por ejemplo, nosotros todavía seguimos viendo este mismo sistema de división humana, seguimos viendo cómo la gente pelea entre izquierda y derecha, seguimos viendo cómo George Soros, por ejemplo, sigue financiando grupos de izquierda y seguimos viendo cómo los Rothschild o la familia Rockefeller continúa con grupos de derecha. Arriba son todos amigos, arriba no hay ideología. La ideología fue inventada, este sistema dualista, esta teoría hegeliana, para que en el fondo peleemos entre nosotros, porque mientras nos mantengamos nosotros divididos, jamás vamos a poder hacer realmente Estado soberano. ¿Y cuál sería la solución a todo este problema? Por ejemplo, ¿existe algún grupo que esté fuera de este sistema de división humana? Mira, la solución a esto es estudiar
es investigar, es no quedarse absolutamente con nada que nos diga la televisión, hay que cuestionarlo absolutamente todo. Es más, generalmente uno acierta con esas grandes noticias que nos dan en la tele, cuando uno las pone al revés. Por ejemplo, cuando te dicen Obama ganó el Nobel de la Paz, ¿será de la Paz? Kissinger el año 73 también había ganado el Nobel de la Paz y fue absoluto genocida y fue el principal golpista de toda América Latina prácticamente, con miles de muertos. Y a su vez Obama, siendo presidente, teniendo en sus manos, digamos, el Nobel de la Paz, lanzó más de 26.000 bombas digamos, en Oriente Medio, matando a más de 100.000 personas. Entonces, finalmente, estamos literalmente en un mundo al revés. Estamos lamentablemente en una instancia donde los colectivismos difícilmente van a poder funcionar mientras las personas no se hagan cargo de sí mismas. Es decir, yo no puedo aspirar a tener un gobierno correcto, a tener un gobierno de verdad, si yo no sé gobernarme a mí mismo, si yo no soy consciente primero de mí mismo. Si yo soy consciente de mí, soy consciente del todo y no me pueden engañar. Entonces, esa es la razón por la que hoy día tenemos en el fondo los gobiernos que nos merecemos. Platón decía, desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. ¿Y qué hace la gente hoy día? Se desentiende de la política, la odia. No quieren saber nada. No quieren saber nada, la odian y no se enteran que están haciendo justo lo que ellos necesitan. Porque mientras más gente... Todo sin que nadie pueda intervenir. Y mientras más gente odia la política, más fácil controlan, porque es un grupo pequeño. Por ejemplo, acá en Chile la gente que está en partidos es el 5%, con suerte. Entonces basta controlar ese 5% para poder mandar a todo el resto del 95%, ¿te fijas? Entonces es fácil, digamos, controlarlo. Ellos se dieron cuenta que no es necesario sobornar a todos, hay que sobornar a algunos, a los líderes, comprarlos. ¿Te fijas? Jorge, contarle a toda la gente que está conectada al 89.7 que también pueden vernos en vivo en tu señal vía streaming. Sí, Josaco Nexus, todavía no recupero mi cuenta oficial. Como Jorge Zamora. Como Jorge Zamora, sí, eso me quedan como 12 o 13 días, algo así todavía. Pero me pueden ver como Josaco Nexus, digamos que el video está público, lo puede ver cualquiera. Josaco Nexus. Sí, y bueno, a través de la señal de FM7, la señal online. Por todas las vías. Vamos ahora a una pausa, pero continuamos conectados a tu red. Vamos y volvemos. Vamos. Estamos en una pausa cortita aquí en la radio y seguimos acá en vivo con los amigos en el Face. Así que vamos a leer algunos comentarios que quieran poner aquí los amigos. María José Pineda saluda. Antonio Pozo Ugarte, hola Jorge, saludos amigo. La Vanessa, hello, hola Vanessa, ¿cómo estás? Adrián Paso, muy buenas tardes a todos, hola. Morales Pepe, hola Jorge, hola Vero, te saludan Berito. Hola. Luis Rivero, saludos desde Santiago, saludos amigos, saludos. Michael Polar también, de Santiago me imagino, saludos Jorge. Adrián Paso, saludos de Montevideo, Uruguay, un abrazo grande a los hermanos uruguayos. Ya vamos a hablar un día de esto, sería interesante hacer un programa sobre Mujica. Sí, es un personaje interesante, mucha gente cree que es bueno, pero para variar... De esos a los uruguayos. No, es de los buenos, pero ya lo vamos a ver. Hola Jorge, Pedro Pablo Marín, un saludo desde Cali, Colombia, abrazo a los hermanos colombianos. Yorlena González, saludos desde Alemania, un abrazo a los hermanos alemanes, latinos obviamente que están allá, y los alemanes también, gran pueblo, el pueblo alemán. Bueno, no hay puro saludo. Bueno, el que quiera hacer una pregunta, el que quiera comentar, quiera aportar a esto que estamos conversando, bienvenido sea. Estamos en este momento en vivo acá en la FM7. O sea, estamos en una pausa en la FM7 y estamos en vivo a través de... Estamos con música más bien. Del streaming. Sí. Bueno, hemos estado conversando acerca de este plan que, digamos, es fantástico desde el punto de vista de ellos, cómo lo han logrado. Es decir, y como decía anteriormente, es hasta lógico. Entonces, si tú eres un súper rico y quieres controlar un país, es complicado controlar 30 partidos políticos. Mejor controla uno. Muy bien. Exacto, el partido totalitarista. Llámale como quieras, comunista, nacionalsocialista, llámalo como quieras. Pero tú controlas a un solo partido. Y ese partido, y a través de ese partido, en el fondo, tú defines las políticas económicas, todo. Por ejemplo, lo que ocurre hoy día en China es bastante interesante, porque China, comunista,
hace absolutamente de todo para el capitalismo. Ahí hay 60 multinacionales que son las más grandes del mundo y si no fuera por China, en el fondo el capitalismo no existiría. Es decir, estamos viendo en el fondo cómo esta teoría que hemos estado viendo, hegeliana, de una tesis y una antítesis, y hace una síntesis, la vemos completamente lograda al 100% en China. Tienes un partido comunista totalitarista que trabaja para 60 multinacionales capitalistas en el fondo, en donde inclusive tú lo mencionabas en la introducción, el propio David Rockefeller en algún momento felicitó a Mao Zedong por el control comunista que ejercía en China. Los primeros bancos que hubo en China fueron de Rockefeller. ¿Por qué? Porque él era amigo de Mao Zedong, era amigo de Fidel Castro, por ejemplo. Hacen buenos partners. Absolutamente. Entonces los ultra ricos, ¿qué es lo que hacen? Van controlando los dos lados. Y para la opinión pública nos hacen creer que ellos pelean entre sí. Los que peleamos en el fondo somos la base, somos el pueblo. Si tú eres de izquierda y yo soy de derecha, vamos a pelear. Y de eso trata. En el fondo, ellos no andan buscando tanto poder controlar por una sola, o un poder monolítico en el fondo que todo el mundo lo tenga claro. Mientras exista enfrentamiento entre comunistas y capitalistas, que son falsos hacia arriba, ellos pueden controlar, porque ellos tienen una premisa muy, muy importante, que es orden en el caos. Es decir, ellos nunca van a permitir en el fondo que exista un nuevo orden mundial. Lo que ellos buscan es un nuevo desorden mundial. Mientras todos estén peleando contra todos, yo creo que se puede ellos roban provocar todo. por ellos mismos. Ellos mismos lo hacen y se aprovechan de que la gente, tal como decía Hegel, necesita un opuesto para entender el otro lado. Y es hasta lógico. ¿Cómo explicas tú, por ejemplo, a alguien el día si solo existiera la noche? ¿Cómo explicas el día? O viceversa. Entonces es fantástico en el fondo cómo Hegel se dio cuenta de ese detalle y les entregó la llave a Weishaupt, que venía con los Illuminati antes, y después a Marx en el fondo, para poder crear el constructo marxista, que en el papel, como digo, es verdadero, es cierto, pero lamentablemente en la práctica se hizo todo lo contrario. Ahora, otro concepto interesante también para poder definirlo y dejarlo más o menos claro, es el concepto del socialismo, que tampoco significa comunismo. El socialismo natural, el socialismo real, en el fondo es intrínseco en el ser humano, en lo que se denomina el sentido de reciprocidad. Es decir, esa capacidad que tenemos los seres humanos, o que teníamos los seres humanos, de dar sin esperar nada a cambio. Tú me das, yo te doy. Ese sentido de reciprocidad estaba en las tribus primitivas. Y no fue sino después, en la aparición precisamente del dinero y de la producción de bienes, aparece el egoísmo. Y ese egoísmo, mira, hay una película muy interesante que se llama Los dioses deben estar locos, que es una comedia, que es la historia de en el desierto del Kalahari, en donde va pasando una avioneta y un tipo toma una Coca-Cola y lanza una botella y cae en el medio de una pequeña tribu de bosquimanos. Son como pigmeos. Y se dieron cuenta de que esa botellita servía para curtir el cuero, servía para moler el trigo, servía para muchas cosas, pero era única. Y empezó a generar en la tribu egoísmo. Todos la querían tener. Todos querían la botellita. Claro, todos querían la botellita. Y el patriarca de la tribu se da cuenta de que esa botella era malvada y había que devolvérsela a los dioses. Por eso los dioses deben haber estado locos de mandar esa botella para que nos matáramos entre ellas, por ella. Y ahí empieza la travesía, muy bonita esa película, y hace reír, es emocionante, búsquenla, veanla si no la han visto, los dioses deben estar locos. Porque realmente eso es lo que termina ocurriendo. Cuando tú tienes un sistema capitalista de producción de bienes y de dinero y que puedes acumularlo, rápidamente todo lo que tienes pasa a tenerte a ti. Y eso es lo que le ha pasado en el fondo a la élite ultra rica. Ellos están felices, contentos, es una falsa felicidad, una falsa alegría, en el fondo de controlar todo. Imagínate lo triste y lo pobre en el fondo que deben ser de estar todo el día pensando en querer tener más, claro, en no tener jamás satisfacción. Exacto. O estar pensando que les pueden robar lo que puede haber, inclusive entre ellos mismos. Ya viven enfermos. Son enfermos absolutos. Son personas en el fondo que no tienen espíritu, o si lo tienen completamente bloqueado. Viven en base, máquinas. Son unas máquinas en el fondo, y viven en base a un egoísmo instalado que yo le he llamado la egocracia. El gobierno del egoísta, el gobierno del ego. Y contra ello nos estamos enfrentando. Y ojo, no son más de 2.000 personas. No son más de 2.000.
que están enquistados en gobierno, en las cúpulas de las religiones, en los grandes bancos, en las grandes industrias, digamos, en la droga, en la parte militar. Ellos están ahí y tienen un séquito como de 8.000 o 10.000 personas más en el fondo y conforman esta cosa gigantesca, este aparato de control global que es el desorden mundial que ya viene instalado desde hace mucho tiempo. Pero nos hacen creer que en el fondo que viene uno nuevo. Y si llegase a existir, si llegase a... O sea, como que mantienen con esperanza a las personas, cosa que no va a ocurrir. Claro, o nos hacen creer, por ejemplo, que el QAnon, eso que está promoviendo, que se supone que Trump es de nosotros y está trabajando para nosotros, nos hacen creer que, claro, que llega un movimiento que nos va a salvar, precisamente para que nosotros digamos, pero si nos van a salvar, ¿para qué voy a hacer algo yo? Se trata de eso, en el fondo, de instalar salvadores. Cuando tú ves una película como Matrix también, tú te das cuenta de que le instalan en el subconsciente a la persona de que alguien nos va a salvar. Neo es Cristo, Neo es Jesús. Y mientras tú creas que alguien te va a salvar, ¿para qué vas a hacer un trabajo interno tuyo? ¿Para qué lo vas a hacer? Por eso que también digamos, el cristianismo, el falso cristianismo actual, da vuelta el mensaje de Jesús, que no era, ven que yo te salvaré, era, conócete a ti mismo y te salvarás, que ya estaba inclusive aquella inscripción en el oráculo de Delfos de los antiguos griegos, conócete a ti mismo y conocerás a Dios o a los dioses, que en el fondo es la divinidad interna que nosotros tenemos negada por este mismo egoísmo en el fondo que tenemos instalado hoy día y que no nos permite en el fondo ver más allá de nuestra nariz. Y lo que vemos en el fondo es simplemente un circo gigantesco para poder hacer la magia en el fondo, la magia de que estemos constantemente preocupados de la afuera y lo conversamos fuera de micrófono. Estamos tan preocupados, somos unas máquinas en el fondo, estamos tan preocupados de lo urgente que lo importante nunca de lado. lo vamos a abordar. ¿A cuánto estamos de entrar de la pausa? A 1 minuto, Jorge. 1 minuto, ya vamos a aprovechar de leer aquí a los y amigos. saludar a toda la gente linda que se conecta a la red. Sí, Laura Ambrosio, hola, gracias México. ¿Cómo podemos ser neutrales políticamente? Qué buena pregunta. No podemos ser neutrales, tenemos que tomarnos la política si queremos hacer algún cambio. Es decir, ya basta de estar reclamando por Facebook. Hay que hacer algo, hay que moverse. Ahora voy a comentar algo cuando volvamos al aire para que lo puedan escuchar también la gente en la radio, respecto de qué podemos hacer en el fondo. Políticamente neutrales no podemos ser, porque es precisamente lo que ellos quieren. Que la odiemos, que nos dé lo mismo. ¿Estamos? Falta un poquito. Falta un poquito. Bueno, voy a seguir leyendo entonces. Saludos desde México, sí, ya lo había leído eso. Guillermo Silva habla de la farsa de Pepe Mujica. Sí, vamos a hacer un programa de eso. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta ya para toda la gente que está ahí en el dial del 89.7, todo lo que estábamos conversando recién acerca de esta increíble sistema, este increíble sistema en el fondo en donde nos pueden controlar a través de una tesis, una antítesis y una síntesis, que en el fondo es la misma dualidad, que son dos lados que parece que se enfrentan y son muy diferentes, pero en el fondo son una misma cosa y controlada por el mismo poder. También hay otra teoría que es lo mismo, que se deriva de la hegeliana, que se llama problema, reacción, solución, que es lo que utilizan, por ejemplo, para someternos por miedo. Problema, derribó las torres gemelas. Reacción, la gente dice el terrorismo nos va a atacar y ellos mismos que derribaron las torres ofrecen la solución, que es la seguridad. Ese sistema ya está ultra requete contrausado y ya deberíamos saberlo, no deberíamos ser tan ingenuos, pero lamentablemente seguimos cayendo en la trampa. Ahora, lo que decía ahí la amiga Laura, dice, ¿cómo podemos ser neutrales políticamente? No podemos ser neutrales políticamente porque es lo que quieren. Quieren que odies la política, quieren que la detestes, que la denostes, que te dé lo mismo, no te involucres. De esa forma ellos controlan a ese pequeño porcentaje para poder controlar finalmente a todos. Bueno, yo estoy liderando junto a varios amigos, chiledigno.com, chiledigno.cl, antipartido.cl, revisen ahí, somos un referente nuevo, que estamos fuera precisamente de esto que estoy hablando hoy día, que es de este sistema hegeliano de control a dos vías o control dualista. Es decir, nosotros ya entendemos y nos dimos cuenta de que estar peleados en izquierdas y derechas es exactamente lo que los están gobernando desde la ONU. La desunión mundial. Exacto, es lo que ellos quieren, De hecho, la primera
organización de Naciones Unidas llamada la Liga de las Naciones nace para el control mundial. No le funcionó. Inventan la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente lo primero que hace John D. Rockefeller dona los terrenos en Nueva York para crear la ONU. La ONU es un organismo para llevar adelante este sistema dictatorial comunista capitalista que ya está funcionando en China. Bueno, vamos a ver si es que... Y la gente queda ahí en la disyuntiva, ¿tengo que ver con la política o tengo que hacerme loco con la política? Ya no saben qué camino tomar. Bueno, la gente está odiando la política, está funcionando perfecto el plan, es decir, bien que odien la política porque, como te decía, mientras menos gente esté, ellos más fácil controlan. Saludos a Silvana Verónica Lamarque, saludos desde Argentina, un saludo a los hermanos argentinos, bueno, que están padeciendo con Macri. Me acuerdo que cuando apareció Macri el primer día, me acuerdo que hice un post en mi cuenta que tengo en este momento bloqueada, acerca de lo terrible en el fondo para los hermanos argentinos que el neoliberalismo se le haya puesto. De hecho, tengo antecedentes que con esto de la deuda externa ya están empezando a elucubrar las mentes que están gobernando Argentina la posibilidad de pagar esta deuda con territorio argentino, que es más o menos lo que hicieron con Grecia durante la última crisis. Sí, es muy simple. El Fondo Monetario Internacional, que el FMI y el Banco Mundial, son dos brazos en el fondo del sistema financiero global para asaltar países. Ningún préstamo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, es para rescatar países, es para hundirlos. Es todo al revés. Es como que te dice, te voy a ayudar y luego te pone la pata encima. El préstamo está hecho sobre la base de que saben que no se puede pagar la deuda. Entonces empiezan a decir, pero privatízame esta empresa entonces. Entrégame los derechos del agua en tal parte. Claro. Regálame esta islita. ¿Te fijas? Como la educación en Chile. Bueno, Chile el año 73 fuimos intervenidos. Nosotros tenemos más de 40 años de neoliberalismo ya. Hoy día no nos pertenece el agua, no nos pertenece la salud, la educación tampoco, las pensiones también están en manos de privados. Es decir, yo en realidad no sé qué estamos esperando los chilenos. Y seguimos votando a los mismos de siempre. Y los mismos de siempre, esos dos bloques son el mismo bloque. Claro, es lo mismo. Son el mismo bloque. Es decir, estamos frente al mismo sistema que estamos hablando acá en el programa, que se repite en todas partes. En Estados Unidos son demócratas contra republicanos, pero da lo mismo si ganan cualquiera de los dos lados. Salen igual a invadir países por petróleo. A matar. A matar por petróleo, a matar por control. Bueno, finalmente, para tenerlo claro, en el fondo no es tanto lo que les interese el petróleo, ni el dinero, ni el oro. Lo que más les interesa a ellos es el control mental, mantenernos divididos. ¿Cierto? Mientras nos mantengan divididos, muriendo de pánico, peleando entre nosotros. Es decir, mientras nosotros peleamos entre nosotros, es súper fácil que nos saquen completamente todo. Y más encima nos instalan en el fondo dos ideas tan bien hechas como el comunismo y el capitalismo. Por ejemplo, el liberalismo de Adam Smith. Él lo promueve como la libertad del hombre. Tú lees los postulados de Adam Smith, un filósofo del siglo XIX, que digamos es el origen del neoliberalismo actual. Pero tú lees el liberalismo de Smith, perfecto, libertad, capacidad de emprender, no hay ningún control, ni siquiera quieren control del Estado. Pero cuando tú miras el neoliberalismo, que supone que es la versión nueva del liberalismo, te das cuenta que es todo al revés, no hay ningún control, todo queda en manos de grandes grupos económicos, de grandes multinacionales, grandes oligarcas, y la gente se las tiene que arreglar como pueda. Es decir, el neoliberalismo es la traición del liberalismo, tal como el comunismo es la traición del marxismo. ¿Tienes dos mensajes nuevos? A ver. Ahí me habían dicho que hablara de la farsa de Mujica. Sí, lo vamos a hacer en algún programa, porque es interesante, porque también ahí detrás de eso está el tema, nuevamente, Soros, Rockefeller, ahí estuvieron metidos en el tema de la marihuana, que la están en este momento legalizando en todas partes del mundo, pero no es la verdadera marihuana, estamos hablando de una marihuana transgénica, una marihuana cancerígena y no anticancerígena. Que no te va a ayudar en nada, a mejorar nada. No, y esa es la idea, en el fondo es mantenernos completamente enfermos. Es decir, si hay algo que le sirve a la industria farmacéutica, no es sanar enfermos, es enfermar sanos. Ese es el negocio de ellos, enfermar sanos. Bueno, aquí dice Morales Pepe, dice acá son las 11:45 de la noche y está más helado. Claro, pues ahí estaban en verano, en Europa. Viene el invierno tal como a nosotros ahora nos viene el verano. De hecho, hace calor ahora acá. De frío. Ahora hace calor aquí. Pero todavía no llega, obviamente, el verano.
Jaime Herrera Acevedo, saludos don Jorge, ¿cuál debe ser el camino correcto? Bueno, un poco lo que estaba hablando al principio, y creo que no lo dije al aire, no lo alcancé a decir al aire en la radio, estábamos aquí solamente por el Face. Se trata primero que nada de sentar las bases de una investigación propia de todo lo que nos digan en televisión. Hay que empezar a investigar, hay que empezar a cuestionar todo, hay que empezar en el fondo a hacer la propia investigación para llegar a nuestras propias verdades, que yo estoy seguro que vamos a coincidir muchísimo. Por ejemplo, hoy día conversando con Jorge Guerra, que es por chat, por interno, que es un investigador español notable, hace como 2 o 3 años atrás, un día él me manda un mensaje por interno y me dice: hola Jorge, ¿sabes qué? Soy Jorge Guerra, ninguno de los dos, yo creo que éramos conocidos, al nivel, digamos, que eventualmente él y yo ya somos más o menos conocidos en este ámbito. Y él me dice: oye, he estado viendo que el único que habla sobre los jesuitas, el control jesuita, eres tú. Y yo también lo estoy haciendo. Me metí al canal de él y fíjate que habíamos llegado a las mismas conclusiones. Él en las Islas Canarias, allá en España, y yo acá en Chile. E hicimos un directo que el otro día lo compartí ahí en mi muro. Y bueno, y hoy día conversando con él, vamos a hacer, yo aprovecho de anunciarlo, vamos a hacer de aquí probablemente un par de semanas más, otra vez un directo juntos. Excelente. Para poder en el fondo ver todo lo que ha pasado en el tiempo que hicimos el primer programa, para en el fondo, porque en el fondo coincidimos prácticamente en todo, es decir, lo que él investiga por su lado y lo que veo yo por mi parte es casi lo mismo. Casi lo mismo. Es casi igual. Qué bien. Bueno, y de eso se trata. Tienen que ser lo mismo, tienen que ser exactamente lo mismo. Hay que investigar, Llegar a las mismas conclusiones. Y vamos a llegar a las mismas conclusiones, lo más probable. Y una de las conclusiones más contundentes, por lo menos, de lo que yo he podido investigar, es que finalmente el camino correcto es hacia adentro. Todo lo demás, todo lo que está afuera es para entretenernos. La izquierda, la derecha, la pelea entre ateos y religiosos, la pelea entre heterosexuales y homosexuales, feminismo, machismo, todo es para entretenernos, para mantenernos peleando en una trinchera, pegándole al otro, mientras los que están arriba, que no tienen ninguna ideología, controlan absolutamente todo. Absolutamente todo eso. Parece que estamos ya en el Sí, hora. ya estamos llegando al final, así que fue un placer haber estado este día viernes con todos ahí conectados a tu red de streaming, Jorge. Contarles a todos que te encuentran como Josaco Nexus para que puedan conectarse los días que tengamos programa aquí en el FM7. Y también en nuestra señal internacional, que es www.fm7.cl. Bueno. O entran a la página, porque de repente hay unos links ahí que pueden derivarte hasta .fm7.cl. Muy bien, muy bien. Bueno, eso son yo en un par de semanas más me voy a tratar de hacer coincidir en mi vuelta de mi cuenta, digamos, oficial con esta entrevista, este contacto que quiero hacer con Jorge Guerra. Excelente. Para que lo puedan compartir con los amigos y podamos en el fondo aunar esfuerzo, porque en el fondo las personas que estamos de alguna manera denunciando esto del poder global, que en el fondo, mira, Rothschild, masones, sionistas, jesuitas, Opus Dei, la Trilateral, CFR, el Club Bilderberg, llámenle como quieran, despejen la ecuación, son puros satanistas. Eso es. En el fondo de eso se trata. En el fondo tenemos que descubrir que en el fondo ellos ponen grupo, pero en el fondo son todos exactamente una sola cosa, y son satanistas adversarios de la conciencia humana. Bueno, me despido. Igual. Hasta el otro miércoles. Me despido de toda la con gente otro interesante que se conectó, tema. obvio. Toda la gente linda que se conectó este viernes. Y bueno, con la mejor música estuvimos una horita de programa esperando reencontrarnos el lunes de vuelta. O el miércoles. O el miércoles. Ahí vemos. Y bueno, que tengan un excelente retorno a casa, un excelente fin de semana. Y besitos a todos ahí en tu big streaming. También. Ok, chao, chao, nos vemos. Gracias, besitos. Chao, ya me Chao. meto. Chao, chao. Chao, Jorge. Bueno, como siempre les digo, después yo me voy a meter ahí a interactuar porque en los directos siempre aparece un mensaje, después se borra, aparece el siguiente y uno no puede en el fondo verlos, no se quedan ahí, no sé si me explico. Para los que hemos hecho directos entendemos esto que no se ven. Entonces yo después me meto en diferido ahí a contestar si quieren preguntas o cualquier cosa que ustedes quieran mencionar ahí. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo probablemente el próximo miércoles. El miércoles. El miércoles. A las 18 horas. Probablemente el tema va a ser Mujica, ahí lo vamos a Y ver con un bien. poquito más de calor, ya está caluroso, ¿cierto? Está caluroso, sí, está súper caluroso y con el ventilador entonces pegado en la cara. Es. Ya, chao, chao. Besitos.